las realidades de Él. Por eso, si las has registrado en tu espíritu, Él mismo se encargará de iluminar, enseñar y recordar, afirmar esto. Para todos los que han estado, pues queremos también, como lo hizo el apóstol Juan, participarle de las notas. Hay cosas que se dicen y no están escritas, otras que están escritas y no se dicen. Entonces yo quiero que por favor usted me escriba. Voy a pedirle que ponga el correo en la pantalla, a ese correo, y entonces le voy a enviar las notas de lo que trabajamos durante esta semana. Ya la llevas a casa, oyes, indagas, escudriña y mantén esa actitud bereana de ir a las escrituras para probar, afirmar si esto es así. Entonces el espíritu que está en ti, que es el espíritu de verdad, te va a guiar a toda verdad. Verdad que la escritura va a afirmar que esa es la realidad en Cristo. Haga ese ejercicio, te va a enriquecer mucho y te va a ampliar, porque esa es la obra del Espíritu en ti, que te puede iluminar cosas que el expositor no dio o que en la nota no están, pero la palabra a ti le trae mayor entendimiento. Diga, en su luz tendremos más luz. Ok, muy bien. Queremos finalizar entendiendo el reino de Dios, su expresión práctica por medio de la iglesia, y ante la importancia y la trascendencia de la temática que hemos tratado en esta convocatoria, el Padre, el reino, la vida, es vital que nosotros podamos definir, a la misma vez discernir y también difundir esta palabra que en el reino se nos es dado. Diga, discernir. Esa es la idea de un examen minucioso, separado. ¿Ok? Eso es discernir. Luego que nosotros podamos definir, o sea, precisar los términos, la palabra, el contenido y la esencia de la verdad y la vida de Cristo, para que vayamos a difundir el mensaje y dar a conocer lo que hemos conocido de Él. Entonces, en la precisión, en la manera como seamos entendidos en este mensaje, seremos efectivos en nuestra asignación. Y aquí es donde entendimos que justamente este es un reino de vida. Diga, reino de vida. Exacto. Que es la vida del Hijo dada a nosotros por la gracia del Padre. Y que tiene la intención justo es de expresar, de magnificar la grandeza de Jesucristo como Rey, como el todo sobre todo. Y cuando hemos abordado todos estos aspectos para tener por lo menos una apreciación general, integral de estos elementos, nos ayudará a comprender cómo el Espíritu Santo lo que provoca es, diga, vida. Ahora bien, tenemos que ser honestos para aceptar que jamás asuntos como estos se podrán agotar o se podrán trabajar con profundidad en cuestión de 2 o 3 días. Así es. Si el Señor, que estuvo 3 años y medio con ellos y 40 días hablándole solo de ese tema, del reino de Dios, con todas sus implicaciones, entonces no pretendamos que yo ya sé del reino porque allá hablaron. No. El reino no es un tema, el reino es una vida. Vida que se disfruta en él. Entonces, váyase con la idea de que todavía la tarea está inconclusa y tenemos que seguir adelante a la perfección. Cuando hablamos entonces de la realidad de la vida del reino de Dios como un plan supremo en el corazón del Padre para participar de hijos elegidos, escogidos y engendrados por Cristo,
implica que hay aquí una tarea de iniciativa y dinámica humana, divina, pero con una colaboración humana. Ya le dije que colaboramos eso en los planes de que el reino sea expresado y extendido, nunca en que el reino sea establecido, porque el que establece el reino es el rey, ¿correcto? Nosotros no hacemos nada que tenga que ver con el establecimiento del reino, donde la salvación es parte de lo que en ese reinado de Dios se ha traído. Entonces, es menester que tengamos una definición clara del reino. Primero, ¿qué no es? Diga, no es una dispensación bíblica. No es una dispensación. Porque los dispensacionalistas ponen el reino como parte de una agenda en la que Dios trabaja. La inocencia, la ley, luego que la gracia y luego el reino. No, el reino no es una dispensación. El reino es una dimensión espiritual que nos muestra en la realidad de Cristo, porque Él es el reino en sí mismo. O sea, Cristo presente, el reino expresado, porque es mostrar justo su señorío. Cuando oiga del reino, tampoco estés pensando en una posición escatológica. Si eres amilianista, premilenianista, postmilianista, y muchos toman el reino como una posición escatológica y discuten, y tú sí crees en el rapto, no crees en el rapto, aquello, porque el reino no está diseñado por un esquema escatológico ni definido por un evento final. El reino es eterno, ha sido, es y será, y estará siempre en una dinámica constante. Por eso tú no puedes entrar a discutir desde una posición escatológica al reino de Dios, sino de una expresión de vida en Cristo Jesús. Entonces, no piensa en el reino como una ilusión milenial, algo que va a ocurrir en el milenio. No tiene nada que ver con eso. Dijimos que el reino tampoco es un lugar físico, un ámbito geográfico al que vamos a ir. No, al reino no vamos a ir. En el reino ya hemos entrado. En un reino presente y un reino eterno. ¿Correcto? Entonces, no lo limites o lo relaciones con un espacio geográfico, sino que tú lo veas como un ámbito espiritual en el que ya estás. Por eso, cuando tú lees los evangelios y en los mensajes de Jesús, que predicaba el evangelio del reino de Dios, Jesús nunca definió el reino, sino que Él demostró el reino. O sea, cuando hablamos del reino de Dios no vamos a dar una definición teológica, sino vamos a tener una demostración de vida. Diga, es Cristo en nosotros. Aquí es la forma como Jesús, justo en su mensaje discursivo, siempre relacionaba el reino de los cielos es semejante a, pero nunca hizo una definición. Y Él se valió justo de que las parábolas fuesen el vehículo o el vínculo más apropiado como para que entendiéramos algunos de los aspectos, leyes, dinámicas de ese reino. El reino de los cielos, el reino de Dios es semejante a. ¿Entendimos esto? Muy bien. Entonces, lo que sí podemos afirmar en los discursos de Jesús y lo que la Escritura nos muestra es que el reino que Jesús proclamó, expresó, estableció, demostró, es un reino teocéntrico. ¿Es un reino qué? Teocéntrico. Teocéntrico. No es una monarquía, sino una teocracia, que es muy distinto. Monarquía es un gobierno humano
donde se reconoce un rey. Pero ese rey opera en calidad de soberano cuyos súbditos le rinden a él el servicio. Por eso se habla entonces de la realeza y los plebeyos. En este reino no hay plebeyos, hay hijos. Amén. Wow. Ajá. Y el rey es el padre. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Sí, amén. Por eso tú no puedes relacionar el reino con un modelo o sistema humano, que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, no hay ningún sistema, ni el de los Césares, ni el de los griegos, ni el de los reyes de la tierra, que puedan semejarse al reino de Dios. Por eso se llama el reino de Sí, Dios, amén. porque es teocrático, es teocéntrico. La expresión de ese reino es conocer al rey. No vivir allí en ese espacio como un vasallo, sino disfrutar como un hijo que es heredero. Gloria a Dios. Yo hubiera dicho amén. Gloria a Dios, gloria Me a Dios. alegro por eso. Amén, amén. Entonces, cuando Jesús define el reino de Dios, mostró que no era algo elaborado por un programa humano, por una agenda política, que tampoco se trataba de un activismo social, de algunas obras realizadas para mejorar la vida de los hombres. Por eso no es un programa político, no es un asunto de rehabilitación social, no es una cuestión sencillamente de ayudar a los pobres. No, el reino no es eso, aunque incluye el anuncio a los pobres, pero para que salgan de su pobreza. Por eso es las buenas nuevas. ¿Las qué? Las buenas nuevas, en que el Rey eterno irrumpe en la condición humana para liberarlo de su pobreza, de su esclavitud, de su maldición, y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Entonces, quiero aclararte que la proclamación del Evangelio del reino de Dios no se agota ni tiene como finalidad fundamental la salvación del hombre, aunque la incluye. Tampoco son las señales o los milagros, aunque son demostración. Pero no es eso lo que realmente define y tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando estamos hablando del reino de Dios, ya le dije que ni es una democracia ni es una monarquía. Porque algunos piensan de que, bueno, en este reino todos participamos y yo opino, yo esto. No, aquí no hay forma de que tú votes para ver si el rey continúa. El rey es inmutable, permanece para siempre, le guste a usted o no. Come on now. Amén. Y para él operar en su plan soberano no cuenta ni con tu voto ni con tu opinión. Ay, Él lo lleva amén. a cabo por encima de todo. Amén. Bien, entonces, el problema es justo cuando el judaísmo, mal entendido como una religión, quiso apropiarse de la validación del reino de Dios. Lo que quiero decir con esto es que ninguna religión puede tener como fuerza para crear el reino, aunque predique de él. Sí, sí, sí. Porque el reino es una obra absoluta del rey. Él lo inicia, él lo establece, él lo expresa y participa de una iglesia que colabora para que ese reino llegue hasta lo último de la tierra. Ya sabrás también que el reino que te ha sido dado no fue una paga, un mérito, una recompensa a tu salvación. No es algo que Dios te da porque
Tiene que cumplir con una deuda que tiene contigo. No, diga es gracia. Gracias. Diga es dádiva. Es dádiva. Al Padre le ha placido dar el reino. Por eso, la trascendencia de este reino es el hecho mismo de que se vea la revelación de la gracia y de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Escuche bien, la revelación de la gracia y de la gloria de Dios por medio de Jesucristo, Amén. quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él la gloria. Por eso, la fundación, establecimiento y perdurabilidad de este reino es autoría del Dios que lo inicia y del Dios que lo completa. En Él comienza, en Él termina, en Él se origina y en Él concluye. El Rey de este reino es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que opera desde la eternidad y hasta la eternidad. Al Rey eterno, toda nuestra alabanza. Amén. Aleluya. Entonces, tanto la revelación como la realización del reino en su plenitud es obra soberana y absoluta de Dios. Amén. Amén. Y esto no es una buena noticia para el religioso, para el humanista, que quiere tener algo de mérito o de crédito en lo que se hace. No, esto justamente te pone a ti fuera de la ecuación. Así es, amén. No hay nada de tu parte en lo cual tú tengas que tener algún crédito. Diga, es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Bien, cuando Jesús proclamó la realidad y la cercanía de ese reino que se ha acercado, no lo vio como un asunto distante, como un futuro lejano, como una ilusión utópica de que algún día será. Jesús no pensó como algo que generara una esperanza ilusoria. Por eso Él dijo, el reino se ha acercado. La cercanía del reino era en la presencia de Él. Por eso es que Él vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por eso Él dijo, el reino está ahora entre vosotros. Y el reino está en vosotros. Porque no estaba hablando, ya te dije, de un lugar, sino de Él mismo. Diga, el reino es la vida del rey. Es la vida del rey. Entonces, al convertirlo en una realidad presente, cercana, está cerca, está entre vosotros, está dentro de vosotros, como lo dice Lucas 17, 21, muestra justamente la fuerza efectiva de la presencia del rey, haciendo evidente que el reino está. Diga, está. Ahora, al estar presente el reino tiene una fuerza dinámica que dijo Jesús era indetenible, porque dijo que era como la levadura, que una vez toca la masa, la afecta y empieza su crecimiento. Note usted que Jesús, todos los elementos que usó fue para mostrar el crecimiento orgánico y natural de ese reino, porque es Él como semilla que se planta y en esta buena tierra va a tener un incremento. En otras formas, el reino es expresado en la medida que Cristo el Rey es incrementado en nosotros. Amén. Yo no demuestro el reino por cosas que no son su esencia, comida o bebida, sino por justicia, por paz y gozo en el Espíritu. Amén.
esto es para quitar la idea de cómo se asocia mal el reino. Por eso Jesús no compartió el pesimismo de los escritores apocalípticos. En la narrativa profética de los rabinos había una mentalidad apocalíptica de desastre, de esto, de aquello, de un asunto que iba a generar convulsión, y configuraban la venida de ese rey, escuche, no como un evento profético, sino como un evento político que tendría una connotación apocalíptica. O sea, el rey iba a venir, iba a destruir todo. Por eso es que Jesús nunca relacionó su reino así, y la razón por la cual a lo suyo vino y no le recibieron. Porque lo que esperaban, ya le dije, era un liberador político que venía a hacer resistencia con un acto final de un sistema terrenal. La desilusión de ellos es que ese rey nació en un pesebre y entró en un pollino. Así es, así es. No puede ser. Entonces, Jesús nunca relacionó su reinado y trazó la visión de su reino con una acción política, sino con un cumplimiento, diga, profético. Y aquí es donde ha estado la confusión de asociar lo profético con lo político. No es que la iglesia tiene que tener una voz profética, y la gente cree que eso es ir a las calles a protestar contra el gobierno. No, la iglesia no tiene una voz de programa político de protesta. Es una proclama profética del reinado de Cristo. Okay. Entonces, Jesús entendió justo que la misión de él como rey y Mesías sí era la liberación de todo mal, la transformación y restauración de todas las cosas, pero ya le dije, no dentro de una agenda profética, sino política, sino un cumplimiento profético. Cuando eso se dé, entonces vendrá la expresión de ese reino de justicia, paz y gozo. Lo que está diciendo es, no puede haber gozo si no tienes paz, y no puedes tener paz si no aceptas la justicia. Por eso nunca podrá haber paz cuando la injusticia, la corrupción está presente. Y Jesús dijo, mi reino no es, como lo declaró Pablo, comida ni bebida, sino justicia. La incursión del reino es un acto legal de la justicia de Dios para quebrantar todo mal, romper los yugos de opresión y quitar todo aquello justo que mantiene al hombre sin paz y sin gozo. Por eso es que justificados tenemos paz para con Dios. Diga justicia. Justicia. Muy bien. Yo quisiera que tuviésemos una asociación correcta del reino, basado justo en lo que Cristo plantea y los apóstoles describen de ese evangelio. Pero lamentablemente, como le dije, los creyentes se mueven en modas. Hoy creen que el mensaje del reino es una moda y se ha creado una reinitis. Todo es reino. Y existe un entendimiento inapropiado y mal asociado con el reino de Dios. De tal forma que muchos predicadores y congresos y eventos y cosas que se refieren al reino es equivocado. Reino no es sinónimo de la teología de la prosperidad. Porque algunos creen que estar en el reino es tener una vida próspera.
carro, lujo, yates, vivir en todo el esplendor del poder del dinero. No. Reino incluye las riquezas de Cristo, pero no se asocian solamente con plata. ¿Ok? Entonces, es la razón por la cual algunos piensan que si tienen estas cosas, oh, hermano, aquí estamos en el reino. Igualmente se cree entonces que es una presentación de excelencia. Si yo tengo lujos, si yo tengo las cosas en orden y hago las cosas con la tecnología de punta y el protocolo de gran alcurnia, así como me lo dijo una vez un pastor. Me mostró el auditorio y los servidores bien uniformados. No, es que aquí tenemos una cultura de reino. Entonces lo asocian con esas cosas. ¿Ve? Entonces, ellos piensan que cultura del reino es tener a la gente bien presentada, las cosas bien organizadas. Carro de rey. El carro de rey. Y la gente lo cree, porque como lo oye y lo asocia así. Otros piensan de que somos una iglesia de reino porque tenemos un activismo social en la iglesia. No, es que la iglesia es una iglesia de reino. ¿Y por qué? No, nosotros tenemos esta acción humanitaria en tal lugar, hacemos tal cosa, hacemos lo otro. O sea, porque hay un programa de activismo social en la iglesia, ellos creen que son una iglesia de reino. Y ya le dije que el reino no es un programa de rehabilitación social, aunque incluye el hecho de que el hombre salga de su miseria. Claro que sí, pero no es eso. Entonces, otros creen que el reino es la iglesia. No, nosotros estamos en el reino, porque creen que están en la iglesia. Y para ellos estar en la iglesia es venir al culto, pertenecer a la membresía de una comunidad evangélica, y ellos creen que están en el reino. No, escúcheme bien. El reino no es la iglesia, pero la iglesia sí está en el reino. Amén, así es. Amén. No confunda. Lo que le da consistencia y validez a la operación de la iglesia es el reino de Dios. Así es. Porque la única forma que ese reino espiritual e invisible pueda ser dado a conocer ahora, ¿por medio de quién? De la iglesia. Pero la iglesia no es el reino. Es el elemento legal, el cuerpo representativo que Dios tiene en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Para dar a conocerlo. La iglesia es la expresión visible de que el reino de Dios ha llegado, porque el rey reina y ejerce su voluntad en la vida de hijos que Él ha redimido. Amén. Y los hizo por su sangre reyes. Amén. Para que reinen para siempre sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, el reino sí está presente en la iglesia, pero la iglesia, ya dije, no es el reino. Entonces, aquí es donde nosotros reconocemos nuestra participación con ese propósito en el cual Dios nos incluye en esa salvación, de que participamos en el resultado visible de que un reino tiene que ser conocido y extendido, dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Porque es ese reino infinito que dijo Isaías, no tiene límites, no hay para él ningún fin. Y justo para que ese reino tuviese un poder dinámico, constante, porque él dijo, ahora van a recibir el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu
Espíritu Santo que mora en todos los renacidos se convierte en esa fuerza intencional que nos lleva, escuche, a ser testigos. Y la palabra testigos está asociada con dunastes, de donde viene dos asociaciones: el martus, que es el que sufre un martirio por una causa, y el dunastes es el poder del testigo, que está asociado más con dinastía. De ahí se deriva esa palabra, diga dinastía. Dinastía. O sea, somos la dinastía, la casta, el linaje real por el cual el reino es dado a conocer. Diga linaje escogido. Ese es el dunastes. Y tú vas a ser un dunastes. Amén. Amén. Eres de un linaje escogido. Amén. Pertenece a la realeza, a la familia real, porque el Padre, y lo vamos a ver más adelante, te ha dado los derechos al reino. Gloria a Dios. ¿Entendimos esto? Amén. Entonces, no podemos nosotros ver la realidad del reino si solo lo limitamos a un asunto físico, sino que tenemos que ver su realidad espiritual. Diga realidad espiritual. Pero aclaro una vez más, cuando hablamos espiritual, pensamos de que es algo intangible o inexistente. Espiritual, es ahí algo simbólico. No. Cuando habla de espiritual, dije, está hablando de la naturaleza, de la esencia de eso. Dios es Espíritu. ok, y todo lo que Él genera es espiritual. Por eso en ese reino no existe una dualidad, como que cosas espirituales y materiales, o lo que algunos le llaman sagradas y seculares. En el reino de Dios todo es espiritual. ¿Está entendiéndome? Ahí no hay nada secular. ¿Y tú qué haces en tu vida secular? Tú no tienes ninguna vida secular. Solo tú tienes una vida, la vida de Cristo, la vida del reino, que es una vida espiritual. Entonces, el problema es eso. Cuando no entendemos que por ser espiritual no es algo que se pueda separar de la vida real. Es espiritual por la esencia misma, de que nunca dejará de ser. No es materia, no es cosa corruptible que desaparece. Es espiritual porque procede y expresa la realidad de un Dios que es espíritu. Y es espiritual justo para mostrar la trascendencia de que va más allá de tiempo, de espacio y de materia. ¿Cómo? Diga, es espiritual. Es espiritual. Por eso es eterno, porque describe la realidad misma de lo que Dios es. Estoy tratando de avanzar, ya le dije que en las notas usted va a poder ver otras cosas. Entonces, resumiendo, el mensaje fundamental de Jesús al tratar de expresar del reino contiene un indicativo, diga indicativo, Indicativo. en el cual se encierra, diría yo, toda la teología, todo el saber de Dios y de Cristo. Por eso es conocer a Dios y a su Hijo. O sea, ahí es esto. Pero a la misma vez, lo indicativo tiene que ver con nuestra creencia, o sea, lo que creemos acerca del Rey, del Padre, del Hijo. Pero tiene un elemento también imperativo, y ya no tiene que ver con nuestra creencia, sino con nuestra conducta. O sea, cómo es nuestra manera de vivir en este reino. Por eso Pablo habla, vosotros en otro tiempo. Muestra otra manera de vivir. Porque era la vida en las tinieblas, alejado de Dios, sin esperanza, sin fe en el mundo, entenebrecido como aquellos que no tienen conocimiento de Dios. Él muestra
una conducta que reflejaba una manera de entender la vida, ajenos a la vida de Dios. Pero ahora, al recibir el reino, recibiste la vida del Rey, donde tu conducta está reflejando lo que tú crees de Él, lo que tú conoces de Él, lo que tú sabes de Él. Es eso en lo cual nosotros podemos conocer lo que este reino quiere tener una expresión completa. Así vamos a saber que es un reino, como lo dice Hebreos 12:28, diga, inconmovible. El hecho mismo es de que no hay nada que lo pueda sacar de su eje. No hay ninguna circunstancia, ningún acontecimiento que altere la solidez, la indestructibilidad de ese reino. Diga, inconmovible. Inconmovible. No hay ningún asunto que suceda en la tierra, pase lo que pase, que sacuda sus vientos o que lo remueva. Por eso, si tú estás en el reino, a ti no te perturba lo que suceda, tragedias, asuntos que pasen en la conmoción de las naciones. Tú estás en un reino inconmovible. La vida de muchos se tambalea, justo es porque no están en el reino inconmovible, sino en el sistema de este mundo. Cuando tienes tu confianza, tienes tu tesoro, tienes tu finanza, tienes tu seguridad social en el sistema de este mundo, el mundo se te derrumba cuando en las naciones hay conmoción. Pero si tú estás en este reino inconmovible, ¿qué te puede mover? ¿Aló? Cuando te empiecen a temblar las piernas, te aseguro es porque tú estás fuera de este reino inconmovible. Esto no lo mueve nada. Ay, ay, ay. Diga inconmovible. Inconmovible. Muy bien. Y aquí entonces donde empezamos a ver cómo y cuándo se expresa ese reino, justo a través de aquellos a quien el Espíritu del Señor resucitado, el Espíritu del Cristo ascendido, que está en la majestad de las alturas y que tiene dominio y autoridad sobre todo principado, toda potestad, todo lo que se nombre en este siglo y en el venidero, como se nombre y quien lo nombre, Él tiene supremacía. Aleluya. Si tú sabes del poder de ese ascendido, ahora tú vas a ver cómo ha sido impartido a esa comunidad escatológica del reino que se llama la iglesia, que con esperanza y convicción va a testificar de que el reino ha llegado a nosotros. Aleluya. Ese es el ímpetu de la iglesia, está en el conocimiento de la vida del reino, porque es conocer a Cristo en su majestad. Diga, el Rey. El Rey. Entonces, en cierta manera, cuando la iglesia es así, agresiva, conquistadora, militante, y anuncia este reino, ella se convierte en una comunidad de esperanza. Como que al verla manifiesta, se está anticipando la consolidación de un reino eterno. Esa era la percepción que tenía la gente en su época. Estos que trastornan el mundo entero. Porque una iglesia de reino justamente es una que trastorna el mundo, o sea, el sistema de los hombres, su religión, su política, sus ideologías son trastornadas. Mire, Roma, el imperio poderoso, tembló. Los césares se sintieron intimidados cuando vieron justamente a esa iglesia. Sí, se reunieron los poderosos. Es más, mandaron expertos, investigadores. Tertuliano es uno de ellos, a quien le dan la tarea de que haga una
como informe, una lectura de esos que trastornan el mundo entero. Y Tertuliano le informa al César. Digo, no tienen un caudillo, pero hablan de un rey. No tienen ellos apoyo económico o político, pero sobreviven a todo. No sabemos en qué templo los encontramos, porque están en todas partes, en el mercado, en las calles, en las plazas. De hecho, le llaman los del camino. Hoy le llamamos los de las bancas. Por eso no trastornamos el mundo nos tiene trastornados. Ay, pastor, y usted no vio el chip que salió, y mire lo que piensan allá en el Medio Oriente y la guerra de China. Lo que sucede en el mundo tiene trastornado a los creyentes. Wow, come on. Justo porque el reino inconmovible, en el que se sirve con gratitud, para ellos no es una realidad. Es una doctrina, una creencia por allá milenial, pero no es una realidad de vida. ¿Aló? Sépalo. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo, ella es del reino. Lo que pasa es que hoy tenemos una iglesia mundana. Come on. Y es la razón por la cual no hay una militancia de unos dunastes que tengan el dinamismo, que tengan el linaje para ser testigos y hablen de lo que ellos hablaron con intrepidez, con vehemencia, con denuedo. Nosotros no reconocemos a ningún otro rey sino a Jesucristo el Señor, el Rey poderoso. Y por eso el imperio tembló. Sí, los reinos de este mundo tiemblan cuando ven una iglesia de este calibre. Esta iglesia light, mundana, con un evangelio humanizado, el sistema antes lo aplaude y los apoya, porque no es ninguna amenaza, parece más un aliado. Pero cuando vean a una comunidad de reino viva, agresiva y militante, los poderosos van a temblar. Por eso creemos justamente que este reino va a tener una expresión gloriosa, porque además es la expectativa que tiene la creación misma. ¿Qué es lo que espera la creación y gime esperando ver? La manifestación. ¿Qué es? La manifestación gloriosa del anticristo. ¿No? ¿Qué dice ahí? Gloriosa de los hijos. Esperan ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa, no la manifestación política. Así es. Y la iglesia hoy quiere armar un partido político, ir a las calles a competir en la misma forma del sistema de este mundo para traer un cambio. No. Lo que ellos esperan es la manifestación gloriosa. Amén. ¿Y qué es la manifestación gloriosa? ¿Un fuego que va a caer? ¿Una nube que va a bajar? No, una gloria que se va a expresar. Y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que ellos esperan. Pero yo les pregunto, ¿qué gloria va a manifestar una iglesia que ni sabe que la tiene? Sí, ni sabe que la tiene porque todavía canta que baje tu gloria. El Señor dice, ¿cuál gloria va a bajar? ¿Está esperando todavía la Shekinah? La hermana Gloria. Sí, la hermana Gloria. No, hermano. Come on. Preach it. Estamos totalmente ignorantes de lo que es nuestra tarea. Wow, voy a avanzar. No alcanzo a ver o a comprender todo de lo que es la misión de la iglesia en el reino, pero solamente voy a poner una parte. Y es, diga, el cumplimiento de la misión. El cumplimiento de la misión. Amado, no invente. La misión de nosotros es, y describimos
como lo decía Juan, una declaración empresarial. No, la misión de nosotros no la inventamos nosotros. No, es que yo tengo esta visión. Usted no tiene ninguna visión. La visión celestial ya fue dada y esa es la que tiene que usted cumplir. Misión, usted no invente nada. ¿Quieres saber cuál es tu misión? Jesús se la dijo. Juan 20, 21. Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. ¿Cómo? De la misma manera que es una comparación. Así también, sin alterar el mensaje, sin cambiar la misión, sin inventar métodos, llegue a la misma meta a la que yo llegué. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Por eso es que usted ve a Jesús que durante 3 años y medio y luego 40 días intensivos, ¿de qué fue lo que habló? Reino. Del reino de Dios. Hermano, puede pensar que Jesús, Él nunca habló acerca de otras cosas que hoy le inventamos. Guerra espiritual, demoniología y sanidad interior y motivación. No, Jesús no habló nada de eso. Él habló fue todo el tiempo de ¿qué? El reino de Dios. Monotemático. Nosotros hablamos de todo y es pura parlotería, es una mezcolanza de cosas donde la gente no concreta nada. Es más, y hablamos de lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios dice. Como el Padre, no le cambie el mensaje, no altere la misión. Así también, de la misma forma, yo os envío. Para esto he sido enviado y para esto los envío. Esa es la misión. Y aquí es donde está justamente la fidelidad de esa iglesia que bajo el mandato del Cristo resucitado fueron a ser testigos. Y el Señor dice, les acompañaba con señales, respaldándoles que la palabra que ellos daban. Sí, así es. Amado mío, la palabra del reino es irresistible. Amén. Amén. El mundo jamás la podrá detener. Amén. Las ideologías y doctrinas evangélicas, los teólogos o los filósofos lo podrán discutir, pero lo que nunca podrán resistir es el poder del evangelio. Amén. Del reino de Dios. Ajá. Diga, es poder de Dios. Es poder de Dios. Aleluya. Termino. Aquí le voy a mandar en las notas. ¿Cuánto tiempo tengo, apóstol? ¿Hay vigilia? Usted está a la noche, nosotros ya nos vamos en 5 minutos. Usted predique lo que quiera, nosotros nos vamos en 5 minutos, dijo él. Pues en 5 minutos le voy a dar el resumen, diga, de los derechos del reino. Los derechos. Del por qué nosotros se nos quedó por completar la misión de la iglesia en el reino, la autoridad en el reino de Dios, la comunidad profética del reino. ¿Cuántos lo quieren saber? Amén. Tiene 2 cosas fáciles. Ahí hay un libro que se llama Cosmovisión del Reino. Yo solo hablé un capítulo, pero hay 11 capítulos que explican otros aspectos del reino. Cómprelo, lo investiga. Ese libro no es inspirado por Dios, ese libro es escrito por mí. Lo que es inspirado por Dios es las escrituras. Así es. Usted va y ve, y va a las escrituras e indaga si eso es así. Y lo que es de las palabras lo retiene. La otra forma, le animo que se registre en Rhema University. Y justamente todo lo que es la teología del reino, el nuevo pacto, de la gracia, de la vida en el Espíritu, es lo que enseñamos desde un diplomado de 2 años hasta un doctorado en 5 años, una maestría, una licenciatura.
Pero aquí tu interés no es el título que vas a obtener, sino el conocimiento y formación que vas a recibir. ¿Ok? Y usted sabe lo que es por 10 horas escuchar a Juan Ballesteri explicando el propósito eterno y luego recibir el manual donde están las notas de estudio, luego escuchar a un maestro tutor que le aclara, le clarifica, le amplía sus inquietudes y tener aulas virtuales donde en un diálogo abierto comparte con pastores y líderes de 40 naciones desde sus distintas experiencias. Es una riqueza increíble. Hablar de los fundamentos de gracia y escuchar por 10 horas a Tommy Moya, de la vida en el Espíritu 10 horas a Lucas Márquez, de 10 horas sobre cosmovisión de reino a Gerardo Cárdenas, está Rafael Ugarte, Marcelo Telles, que es un doctor y apóstol en Bolivia, y en Venezuela Uciel Reyes, Ángel Paz, 15 catedráticos que comparten, y a mí me dejan ahí algunas, de lo que conocen del Señor, su experiencia de vida. Son hombres y mujeres de 30, 40 años de ministerio y más, que ha sido un proceso de formación, de entendimiento, y ahora lo comparten en un aula online. Y lo puedes hacer como alumno certificado o como alumno presencial o oyente, que no tiene obligación de tareas, ni ejercicios, ni nada de lo demás. O sea, si no quieres, porque no quieres. Así de sencillo. Pero acceso al conocimiento hay. Y debe agradecer a Dios por esas herramientas. Amén, así es. Desde su casa, a la hora que quiera, como quiera, y en la cama, en el sofá, tomándose un café, vestido o en pijama, como quiera, recibe la capacitación. Si no quiere, es porque no quiere. Entonces le animo a que ahorre estas cosas. Termino señalando los derechos. Diga, derecho por filiación. Derecho por filiación. ¿Qué es eso? Yo tengo derecho, escuches esto es tremendo. Derecho. Derecho es justamente la facultad que se me otorga para recibir, disfrutar lo que por derecho se da. Por eso la gran diferencia entre un turista, un residente y un ciudadano. ¿Quién es el que tiene los derechos? El ciudadano. Tú eres ciudadano, pero no como algo ajeno, sino de este reino, por filiación, en el sentido, diga, de hijo. De hijo. Ok. Jesús dijo que todo el que nace de nuevo puede, ese poder es un derecho, una habilidad, ver y entrar. ¿A dónde? Reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Es ser hecho hijo de Dios. Wow. Por eso es un derecho por filiación. Juan 1:12 dice que todos aquellos que reciben al Rey, creen en el Rey, le da la potestad. Eso se llama derecho de autoridad sin restricción alguna. Esa es la palabra exousia, potestad. Derecho legítimo del uso del poder y de la autoridad, que ahí en eso se da sin restricción alguna. Aquí no hay ningún límite, que esto sí puede pero aquello no puede. No, aquí no hay ninguna restricción, porque es la exousia de que ahora como hijo, que es engendrado de Dios y no de carne ni sangre ni voluntad de varón, diga engendrado de Dios. Engendrado de Dios. ¿Cómo te engendra Dios? Pone en tu espíritu la simiente incorruptible que es Cristo,
como verbo y palabra viviente para que pueda ser renacido, volver a nacer y regenerado, recuperar genes originales. Ese nuevo nacimiento mató el gen adámico de pecado, donde ese fue creado como alma viviente, y ahora al ser engendrado eres renacido como espíritu vivificado. ¿Está entendiendo la diferencia? No, esto es poderoso. Amén, amén. Y por gracia, yo tengo este derecho, no me lo gané, no lo compré, no fue influencia política, no. Gracia del Padre que le ha otorgado que heredes el reino. Diga, por filiación. Por filiación. Ok. Lo segundo, por adopción. Escuche lo que ocurre en un acto legal de un derecho en el reino. Solo para ilustrarle el asunto de la adopción. Un rey en la antigüedad tenía la potestad, la autoridad de alguien que no fuera de la familia real, él adoptarlo. Él era un plebeyo, pero quiso, le halló gracia. Ese rey vino aquí a Dallas y le cayó en gracia a ese amador. Le dijo, te voy a adoptar. Y él, escuche, lo incorpora a la realeza con el derecho de heredar el trono. Solo que tiene que cumplir una condición: renunciar. Nombre, patria y cultura de donde yo te saqué. Eso es adopción. Ahora tú eres insertado en esta familia y tienes que representar, conocer y heredar este reino donde tú, en calidad de adoptado como príncipe, un día serás rey. Esa es más o menos la idea. Pero la adopción que dice Efesios 1, que fuimos adoptados hijos suyos, era justamente para darnos un derecho de que pudiésemos ahora, por el espíritu de adopción, llamarle como Abba Padre. Ese es un derecho. Porque no solo soy por filiación hijo engendrado, sino por adopción hijo, tomado a tener ese intimidad, reconocimiento, y ahora yo represento este reino. Pero la gran diferencia es que aquí yo no soy adoptado como príncipe, porque en el reino suyo no hay príncipes, en el reino suyo hay reyes. Amén, amén, amén. ¿Entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque en el reino donde una monarquía, donde un rey adopta a alguien plebeyo como príncipe, para recibir el trono es que tiene que esperar la muerte del rey. Fue la razón por la cual el rey murió. Para que cuando tú entres al reino no seas príncipe, sino que en el trono se siente juntamente como rey. Ay, ay, ay. ¿Dónde es que tú estás sentado? En lugares celestiales, juntamente con Cristo, no como plebeyo ni como príncipe, sino como rey, reconociendo al Rey de Reyes. Tercer derecho para terminar. Diga, por conquista. Por conquista. Se tiene un derecho al reino cuando alguien va y vence a otro rey, le quita su dominio, toma su territorio
Y él entra a tomar la realeza, la corona y todo lo del rey que ha vencido. Ese fue también un derecho que Cristo logró para nosotros al sacarnos de la potestad de las tinieblas, donde estábamos cautivos bajo el príncipe. ¿Bajo quién? Príncipe. Escuche cómo es que la Biblia lo menciona: príncipe de este mundo, príncipe de este siglo. El diablo no es rey. Él no tiene ningún reino. Él opera es en la potestad de las tinieblas. ¿Ok? Él no es rey. Es más, ni en el infierno manda. ¿Sí? Porque Jesús fue al infierno y le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Así que el diablo no manda a nadie al infierno. Ni manda en el infierno. Ni es señor del infierno. Así es. El que tiene el señorío en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es Jesucristo. Así es, amén. Por conquista es que Él, justo, tomó el dominio, dice Hebreos 12, venció al que tenía el imperio de la muerte, lo destruyó, dice. Y ahora entonces ha dado a los hijos vida para que ellos puedan entrar al reino de su amado Hijo. Y Colosenses dice, despojando públicamente a los principados y potestades, los derrotó, los destruyó, los despojó, los anuló, los aniquiló, los invalidó en la cruz. Allí le declaró su derrota total, definitiva. Y venciendo la muerte, el pecado y todo, se levantó como rey sobre todo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y cuando Él se para resucitado, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios, amén. Yo los introduzco a esta dunastes y vayan y sean mis testigos de quién es su rey. ¡Wow! Diga, por conquista. Por conquista. Entonces, en tres aspectos legales, yo tengo el derecho, no porque me lo gané, no, porque se me dio por gracia, por filiación como hijo engendrado en Cristo, por adopción, siendo adoptados por medio de Jesucristo, y por conquista, por disfrutar de la victoria de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Usted lo cree, pero hay algunos que no lo entienden. Porque estos que tienen este derecho de autoridad del reino están asustados y entran en batalla espiritual. Pastor, ore que el diablo me robó la bendición. Hay un espíritu que me atormenta y me aflige. Venga y unja mi casa. Increíble. Este que está en el reino de su amado Hijo, donde tiene el derecho de autoridad por filiación, por adopción y por conquista, donde no es un príncipe, sino un rey que está sobre todo principado, está asustado y pelea contra las potestades de las tinieblas. ¿Usted está entendiendo la confusión que tiene ese creyente? ¿Cómo usted está peleando contra un enemigo vencido? Destruido. El diablo no te ha robado nada. Es que el diablo me robó la bendición. Arrebátale la bendición al diablo. ¿No han oído eso? Y entra a orar, aleluya, y pelea tu bendición, que el diablo te suelte las promesas que son tuyas. El diablo no tiene ninguna promesa ni ninguna bendición tuya. ¿Cuál? Pregunto, ¿cuál? ¿Dónde eso dice la Escritura? Pero la gente lo habla, lo practica. Lo canta. Crasa ignorancia. Amén.
increíble que un rey esté ahora humillado por un príncipe. Él es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Tú eres el rey en el reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Nunca una potestad de las tinieblas puede penetrar al reino de la luz. Nunca. ¿Dónde es que tú estás? En el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo. Tu problema no es el diablo, es tu ignorancia. Y te imaginas un enemigo que no existe. Ahora, no estoy negando la operación de los demonios, entiéndanlo bien. Su poder es real, sus manifestaciones de iniquidad son reales, pero ¿para quiénes son operativas? Para los hijos de desobediencia, los hijos de ira que están en la potestad de las tinieblas. Claro, este que está en la potestad de las tinieblas, brujería, hechicería, lo que quiera, le causa efecto. Pero el que está en el reino de su amado Hijo, contra él no hay agüero, contra él no hay nada. ¿Entendimos esto? Que el Señor nos haga saber cuál es nuestra posición, que por derecho de una obra de gracia del Padre se nos ha dado para entrar y ver el reino de Dios que está entre nosotros. Aplauda a Cristo Jesús. Póngase de pie y vamos. Yo quiero que celebre la victoria de Cristo en tu vida, por la cual te ha hecho más que vencedor. Aleluya.